Orá, tu casa en Israel. Grupos. Cada grupo tiene como característica una filosofía relativamente ordenada. Relativamente ordenada porque no todos tienen exactamente la misma filosofía, obviamente. Nunca pasa que todos los judíos estemos de acuerdo completamente en algo. Así que no es novedad eso. Pero ese es el punto, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver seguro a Elisa Ben Yehuda, Chaim Weizmann, Theodor Herzl y a Hadam. Voy a partir con Hadam porque es lo que estábamos viendo antes. Entonces, Hadam, estamos en el primer grupo, ¿sí? Entonces, Hadam era, se llamaba en realidad Asher Tzvi Hirsch Ginsberg. Una nota pequeña sobre este primer periodo. Cuando se formó el Estado de Israel, una de las lógicas del Estado es que tenía que tener un idioma común. ¿Se acuerdan? Yo les comenté que en el periodo anterior a la formación de todo el movimiento sionista y todo, hubo todo un tema de nacionalismos en Europa. ¿Se acuerdan? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Estamos. Bien. El Entonces, iluminismo. el iluminismo y producto del iluminismo, el concepto del nacionalismo. El nacionalismo en ese periodo se definió como tenía que ver con la cultura del lugar donde uno vivía. Eso es lo que define una nación en términos de los estudiosos de la época. Entonces, ¿qué es lo que es la cultura de un país? El lugar donde vive incluye toda una fauna, flora, etcétera, etcétera. Entonces, las características geográficas y biológicas del lugar. Pero fundamentalmente, más que eso, viene la filosofía del lugar, la forma en que se piensa en un país, el lenguaje que se habla, ¿sí? El arte, las letras, el cine, arte como teatro, lo que fuera, y está el ejército y la historia. Esas son las cosas fundamentales que generan la cultura de un país. Con esa cultura, si uno está inmerso en esa cultura, entonces es uno nacional del lugar porque se siente cómodo con esa cultura, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, ahora que se quería formar el movimiento sionista un país Israel, o que no se llamaba en ese momento, no se sabía cómo se iba a llamar, pero un país para los judíos, entonces teníamos que tener una cultura judía. Eso significaba, de nuevo, historia, lengua, artes, letras, ¿sí? Y una filosofía. La filosofía que dominó, producto de lo que eran los originarios del movimiento, fue la filosofía socialista. El movimiento socialista porque mandó, y de hecho uno lo puede ver en la estructura cómo funciona hoy en Israel. Todo el tema socialista fue muy fuerte. Los kibbutzim fueron los primeros lugares donde se implementó la Maaseh, la teoría comunista más profundamente. No, nadie tenía posesión de nada en los kibbutzim en su momento. Hoy ya no son los kibbutzim que eran en ese tiempo, pero en ese tiempo nadie tenía posesión de nada, de hecho ni los niños. Los padres no tenían, es que no tenían hijos, tenían hijos, pero los hijos no eran solo de ellos, no los criaban los padres a los hijos, los criaba el kibutz. Entonces había una especie de jardín infantil del kibutz y había gente que estaba encargada de los niños. Y se generaron problemas psicológicos muy fuertes de la gente de esa generación porque no había un nexo directo con los padres. Y se ve, hoy se sabe por psicología que eso genera un problema muy grave de autoconciencia y qué sé yo. Entonces, esta es la cultura de lo filosófico que se formó. Desde el mismo punto de vista, se formó una cultura muy de artes y letras, de las que Bialik y Hadam fueron parte de los gestores. Fuera de eso, se generó el lenguaje, que fue Eliezer Ben Yehuda, que vamos a ver a continuación, pero como consecuencia de la historia, el lenguaje y la filosofía y todo lo demás, la gente empezó a escoger nombres para sí mismo, nombres que fueran
históricamente judíos. Entonces ahí tenemos este ejemplo. Eliezer ben Yehuda, perdón, Hada Am se llamaba Asher Tzvi Hirsch Ginsberg. Tremendamente ashkenazí su nombre, ¿sí? Tiene Asher Tzvi, son dos nombres que son judíos de origen. No, esto lo estoy diciendo yo de mis apuntes, ¿no? Los dos son nombres judíos, pero Hirsch y Ginsberg eran nombres de la Golá, así se lo denominó. Entonces él tomó un seudónimo. Como él vivió la mayor parte de su vida en la Golá, de todas maneras, a pesar de que ya estaba en formación en el mundo sionista, entonces él tomó un seudónimo y se llamó Had Aam. Hay un pasuk al respecto, ¿sí? Está en el Génesis. Entonces, él comenzó, primero que nada, él nació en Skvira, en Kiev, Rusia, ¿okay? El imperio ruso de la época. Y sus padres eran hasídicos y aprendió hasidut desde muy niño, ¿sí? Pero también era un tipo brillante. Entonces estudió de forma independiente. A partir de... ¿Qué tipo de hasidut? No sé. Todos los hasídicos son iguales. Entonces él, dentro de su brillantez, aparte, el mundo judío en general estaba separado del resto de los rusos. Los rusos odiaban a los judíos, siempre los odiaban, son tremendamente antisemitas, probablemente fomentados por los zares. Pero en el tiempo de Hada Am, los judíos también, sobre todo en la postura del Baal Shem Tov, que heredó todas las casas de los hasídicos, hay una valoración muy grande del pueblo judío y por lo tanto una separación que como parte de la filosofía hasídica, una distinción, separarse muy fuertemente de los goyim. ¿Okay? Al mismo tiempo los goyim del lugar odiaban a los judíos y los judíos nos vanagloriábamos de ser judíos y también podría encender la luz, raro. Entonces nosotros nos vanagloriábamos de ser judíos. No, yo creo que está fuera del switch. Vamos a hacer una pausa comercial. Casa una de las cosas que hay incluso. Sería bueno que todas estas hojas ustedes las junten, las pongan en un archivador juntas, porque si no van a tener un problema. Yo voy a empezar a referir a ellas y voy a tomarlos como apuntes. Ahora que estoy hablando de biografía, que no es muy fuerte la memoria, así que tengo papelitos, pero después voy a tomar esto y con esto voy a hacer las clases. Conviene tenerlos coordenados. Aquí hay una copia más para ustedes. Seguimos entonces. Entonces, lo común era que el mundo judío ni siquiera aprendiera ruso. Viviendo en Rusia, los judíos no hablábamos ruso, y claro. En muchos lugares pasaba lo mismo. Estábamos separados, pero fundamentalmente en Rusia, en el imperio ruso. Producto del mundo hasídico y producto de la reacción que los jajarim tuvieron a los goyim. Entonces, a los 8 años, fíjense lo curioso, este tipo, el nivel de ¿cómo se llama eso? Una persona autodidacta. A los 8 años empezó a aprender solo ruso, a escondidas porque los papás no querían. También, no te preocupes. No me llamé. Entonces
aprendió ruso, pero no solamente aprendió ruso, aprendió alemán, aprendió inglés, aprendió un montón de idiomas. Y era un experto en idiomas en general. Por eso pudo construir el hebreo moderno. ¿Sí? Se basó muy fuertemente en eso. Informacja. Todos los hatzianos. Sí, todos los hatzian son... Sí. Motivacja. Motivacja. Todo. Ok. ¿Qué es lo que hizo? Cuando ya él fue un poco más independiente de los padres, trató de irse a estudiar a Viena y a Alemania, en distintas partes de Viena y Alemania, y no le resultó estudiar ahí. Y volvió a Odessa, donde vivía originalmente, ¿sí? Y entonces fue influenciado por Pinsker. ¿Se acuerdan de Pinsker? Pinsker era el filósofo León Pinsker, que aprendió de Moshe Hess. En nuestra lista, el tercero me parece. El segundo de nuestra lista, que ya lo vimos, a él lo vimos con bastante detalle ya una vez, así que lo vamos a seguir viendo. Entonces Pinsker, que fue uno de los ideólogos fundamentales y que montó todo este cuento de Jovet Zion, influyó a Hadam, y Hadam empezó a postular un poco de sionismo ya desde entonces, a los principios de los 30, ¿okay? De sus 30 años. Ahora, Hadam tenía una diferencia importante con el resto de los sionistas de la época. Él fundó lo que se llama el movimiento sionista cultural. Y esto me tengo que tener un segundito porque es importante. ¿Quién, perdón? Hadam. Estamos en... Ajá. Hadam es el tercero. Hadam. ¿Sí? Uno del pueblo. ¿Okay? Entonces, la diferencia fundamental que tiene Hadam con el resto de los sionistas es esto del movimiento sionista cultural. Él postulaba, yo creo que ya lo comentamos un poquitito, que en realidad no tenía mucho sentido esperar que los judíos vinieran a vivir a Israel. Cada uno de los judíos estaba viviendo en su lugar, se había insertado mejor o peor, pero estaba viviendo en una cultura específica. Era muy difícil esperar que el pueblo judío, que incluso cuando teníamos una cultura única y estábamos relativamente cerca de nuestras fuentes, como el Imperio Babilónico, no volvió más que un 1% del pueblo. Era poco razonable suponer que ahora, estando repartidos por todo el mundo, literalmente en todo el mundo, desde China hasta Estados Unidos, pasando por el otro lado, no por el Pacífico, ¿no? Sino por el otro lado, por todas partes del mundo estábamos repartidos, entonces era poco razonable suponer que íbamos a poder reunirnos nuevamente. A la luz de eso, lo que sí tenía sentido era la creación de un movimiento cultural que diera luz a los judíos y por lo tanto al resto de las naciones desde un lugar como Sion, pero no desde el punto de vista desde la formación de un Estado. Solamente un tema cultural. Había que venir a vivir acá, pero podíamos estar bajo la tutela de los turcos, porque de otra forma nos generaron un conflicto geopolítico. Y esto es muy importante que como asentarlo ya ahora, porque les voy a mostrar que esto fue el comienzo de un movimiento cultural muy fuerte en el que estuvieron los grandes filósofos y científicos de la época, Einstein, Buber, ¿sí? Parece que Bialik también perteneció parcialmente a este concepto, que no hay que discutir, no hay que tratar de tomarse Eretz Israel. Eretz Israel es una tierra y no vamos nunca a estar todos los judíos nuevamente. El concepto mesiánico real es un concepto cultural. Tenemos que tener una cultura avanzada y dejarla asentada en esta tierra. Y eso se puede hacer sin necesidad de discutir con nadie. Asentamos Moshavot o Yishuvim o algún tipo de kibbutzim, ¿sí? Mostramos cómo al mundo el desarrollo intelectual del ser humano al que se puede llegar, las grandes metas, y el resto de los pueblos y nosotros mismos vamos a poder aprender eso desde cualquier parte del mundo, desde este pequeño reducto cultural acá. Entonces, ese era el concepto. Eso hace
eso dio el pie, por ejemplo, para que Einstein dijera que no hay que tratar de conquistar la Tierra, porque al final vamos a tener una Tierra nosotros a costa del sufrimiento de los árabes, que es parte de lo que hoy postula la izquierda. ¿Sí? El movimiento cultural que fundó Hadam eventualmente mutó hasta convertirse en la mayoría de los partidos políticos hoy de izquierda. La postura filosófica detrás de eso es que la definición del pueblo de Israel es una definición cultural y es una definición que no tiene que ver ni con lo espiritual, en lo absoluto, porque es una cosa, a pesar de que él mismo venía de cultura tremendamente judía y tremendamente, bueno, hasídica, tremendamente espiritual en ese aspecto, de todas maneras no era crítico porque él era iluminista también, igual que Bialik, igual que Einstein, igual que qué sé yo, Kinsky, etcétera, etcétera. Toda esta gente eran iluministas y por lo tanto separaron lo espiritual, y lo espiritual venía a ser como se pensaba en ese tiempo y como lo planteaba Pinsker, en realidad era un detalle del mundo. En realidad lo trascendente es la cultura, mi relación familiar, mi forma de entender el mundo, y eso es solamente cultural, y lo puedo transmitir sin necesidad de tener un país y sin tener ninguna relación con la religión. La religión fue el primer estrato sobre el que se fundó el pueblo, pero eso no es lo que lo define. Entonces, Hadam se montó dentro del sistema de los Beit Zion, ¿se acuerdan que? Álvaro, entonces eso deriva a que en realidad no es importante la tierra de Israel. Correcto. O sea, podría haber sido un partido Uganda, cultural. Podría haber sido Uganda, podría haber sido la Patagonia, podría haber sido cualquier parte. ¿Ah? No, sí, que algunos decían la Patagonia. Herzl decía que podía ser la Patagonia porque al final era relevante, era un tema de mantener al pueblo en un solo lugar, donde no nos pudiéramos defender, pero como pueblo definido independiente de la religión. El mismo Herzl, vamos a verlo en un rato más, postulaba que sus hijos se podían asimilar, no hay ningún problema con que se asimilen, y se conviertan al cristianismo si quieren, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Para él mismo decía, no, para mí no vale la pena, pero para mis hijos está perfecto que lo hagan, porque el tema religioso era un tema religioso, puramente religioso, y desde ese punto de vista era irrelevante. Yo puedo pensar como quiera, al final da lo mismo, yo soy parte del pueblo de Israel igual, y por lo tanto, no importa cómo yo haga. Otra vez, haciendo la diferencia de lo que ya hemos visto en las clases anteriores, hay una separación muy grande entre ser judío y pensar como judío. El pensamiento judío está en los 13 principios, ¿sí? Incluye una concepción espiritual, una concepción teísta del mundo, de la existencia del hombre, etcétera, del sentido, etcétera, un montón de cosas. Pero si yo separo eso, y yo considero que judío es solamente el que es judío, independiente de cómo piense, que es lo que construye el mundo laico, en el fondo, entonces yo hago la separación entre ser judío y pensar como judío es como piensan los judíos, así que da lo mismo lo que sea que piensen, basta con que sea judío el que lo piensa y se llama pensamiento judío, entonces da lo mismo. ¿Entienden el tema? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay como dos partes distintas. La definición judaica de qué es lo que es un pensamiento judío y el definir el pensamiento judío como el pensamiento de los judíos. Son dos cosas distintas. La Torá plantea que hay una forma de pensar específica, ¿sí? Que obviamente tiene algún grado de flexibilidad en el mundo, pero es una forma estructurada de pensar, y hay otra cosa que es que yo sea judío y pertenezca al grupo que tendría que pensar de esa forma. Esa es la definición clásica. En la definición nueva, iluminista, está el que es judío, y cualquiera que piense desde el judaísmo, desde el ser judío, se llama que está pensando judaísmo, en el fondo. Estoy exagerando un poquito. También? ¿Ah? Un no judío si piensa como judío. No, judío. porque un no judío puede tener pensamientos de judío, pero sigue no perteneciendo al pueblo, así que no es pensamiento judío, independiente de que lo pense igual que un judío. ¿No? Estoy exagerándolo y caricaturizándolo, pero para mostrar la idea, porque esa es mi intención. Entonces, no sé, es grabadora. Etcétera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que le dije corchetera y quedó buscando ocupado. Bueno, finalmente Hadam vino a vivir a Israel, ¿sí? Y murió acá en Israel. Él fue considerado en su periodo, desde los laicos, como una especie de rabino. De hecho, hay en el Ulpano me hicieron leer un documento en que lo llamaban el rabino laico. Sabía bastante de judaísmo porque estudió mucho, ¿sí? Judaísmo, y algunas de sus visiones son con origen judío, pero sigue siendo un personaje laico. Por eso era rabino, keilu, todo el mundo laico. ¿Okay? Y generó todo este movimiento. Él murió en Tel Aviv. Hoy le pusieron a su casa, le pusieron el nombre de él, obviamente. Perdón, ¿de dónde viene él? Murió en... ¿Ah? ¿De qué país viene? De Kiev, Rusia, el Imperio Ruso. Vivió mucho tiempo en Odessa, pero no esa es su formación. Murió en 1927, al principio de 1927, el 2 de enero, y eso. Entonces, él era autor, era escritor, tenía poemas y toda clase de escritos. Eso con respecto a Eliezer, a Hadam. Ahora vamos a ver un segundo a... ¿Qué cosa aquí? No. Ajá. Eliezer ben Yehuda. Es más viejito que... No, de la misma época. Interesante. Es absolutamente contemporáneo de Hadam. Les conté ya que había nacido en Rusia, en Vilna, en la zona de Vilna. Él se llamaba Eliezer Yitzhak Perlman. Entonces mantuvo Eliezer, pero obviamente Perlman no es más que un nombre del Galut, así que se cambió por Ben Yehuda, hijo de Yehuda o Yehudí en el fondo. ¿Sí? En el fondo es eso lo que probablemente quiso mostrar. Él era... él estuvo en el Heder, igual que Hadam fue al Heder. Se graduó a los 12 años. Sabía Torah, Mishnah y Talmud sin problema, ¿sí? Se lo sabía todo de memoria, obviamente. Los papás querían que se convirtiera en rabino, pero él no quiso ser rabino. Lo mandaron a la yeshiva, si no recuerdo, él lo mandaron justamente a la yeshiva más famosa de la época, la yeshiva de Bologna, no estoy seguro, me parece que fue mandado allá. Aprendió, se escapó, estudió hebreo en forma... ¿Independiente? ¿Ah? ¿Independiente? En forma iluminista. La Kabaná es como un lenguaje más. Uno puede estudiar hebreo dentro del estudio de los textos en general, ¿sí? O puede estudiarlo, que es la forma que probablemente los Rishonim lo estudiaban. Acuérdense que el Rambam, por ejemplo, escribía sus textos en el lenguaje de la época de los judíos, que era el árabe. Muchos de los textos los escribió en árabe. La introducción a la Mishnah, el Moreno Bujim lo escribió en eso, escribía poesías y cosas en árabe. A la hora de aprender hebreo, era parte del estudio de Torah el aprender hebreo. ¿Sí? Él lo estudió así, él estudió desde el punto de vista laico. Una lengua. Claro, como una lengua, pero tratando de estructurarlo. Y él decidió que tenía que ser el lenguaje de Eretz Israel. Estudió también francés, alemán, ruso. A través de que estaba, como él era bastante obsesivo en lo que hacía, lo voy a mostrar en un poco más, les voy a contar una historia de su obsesión con el hebreo. Cuando aprendía un idioma, todo lo hacía en ese idioma.
Entonces aprendió hebreo y leía todo lo que caía en sus manos que estuviese en hebreo, sobre todo en el hebreo iluminista. Entonces, leyendo el periódico Ashahar, que estaba en hebreo, obviamente, aprendió de sionismo. Y ahí fue cuando decidió que tenía que ser el hebreo la lengua de Eretz Israel. Él estudió en la Sorbonne, en París. Estudió historia y política del Medio Oriente. Ya entonces era una carrera de renombre. Y ok. En 1881 migró a Palestina de la época. Palestina en ese tiempo era del Imperio Turco. ¿Se acuerdan de esa parte? Ya la vimos. Era el Imperio Turco Otomano, que estaba en decaimiento muy fuerte. Cuando él decidió venir, decidió que su familia, se había casado ya, su familia tenía que hablar en hebreo. Y le prohibió a toda su familia hablar cualquier cosa que no fuese hebreo. Escribió los nombres de todas las cosas en todo. Y cualquier expresión que no fuera en hebreo era castigada. También a la mujer. La castigaba así, las mujeres objetos. Cualquier cosa que no fuese como tenía que ser, completamente en hebreo. Entonces, su casa fue la primera casa en la que solo se hablaba hebreo. Su Heder fue el primero en el que se enseñó hebreo y él fue el primer profesor de hebreo. Y hizo un tremendo esfuerzo a nivel personal hasta que logró que se creara a nivel de la institución, cuando ya se fundó el movimiento sionista, que se formara una academia del hebreo, que era importante para el asentamiento del idioma. Murió en diciembre del 22 de tuberculosis y está enterrado acá en Jerusalén. Tengo una pregunta. ¿Cómo él aprende el hebreo iluminista si él es el primero en No, no es enseñar? el primero. Él es el que es el fundamental. El hebreo tiene distintas vertientes. Tienes la vertiente tanaica. El Tanaj tiene un tipo de hebreo específico, el hebreo antiguo, que tiene derivaciones para plural femenino, plural masculino, tiene montones de tiempos verbales distintos, etc. Después tienes el hebreo de los Tanaim, ¿sí? El periodo de los Tanaim, que como siempre está vamos a pero no arreglar. importa. Los Tanaim enseñaron con otro hebreo. En la Torá, el plural, por ejemplo, un ejemplo de modificación. En el hebreo de la Torá, rotzim, ¿sí? Queremos. Rotzim mayo, queremos algo. En el hebreo de los Tanaim se dice rotzim con nun, no con mem. ¿Sí? Eso es un ejemplo de un cambio entre uno y otro. Entonces, y la estructura gramatical del hebreo de los Tanaim es más simple que la estructura gramatical del hebreo de la Torá. Tienen menos tiempos verbales. Después estaba el arameo. Y el arameo influyó en el hebreo. Y después está el hebreo del estudio. El primero que escribió en una especie de hebreo relativamente moderno es el Ramban, Nachmanides, o quizás uno de los primeros. Rashi también escribió, pero en un hebreo que es una transición. Tiene unas contribuciones muy fuertes de arameo, tiene hebreo del Tanaj y también tiene expresiones de la Gemara que son un hebreo de los Tanaim, entonces está medio mezclado. Ramban Nachmanides, Rambam escribió sus textos en hebreo, los tradujo otra gente y estaba fundamentalmente en un hebreo bastante comprensible, muy parecido al de los Humash, distinto que del Tanaj, del Naj. Ramban Nachmanides fue el primero, hasta donde yo he escuchado, no es que esto lo estudié en profundidad, pero cuando yo entiendo, este fue el primero que escribió textos voluminosos en un hebreo fluido normal, en que las estructuras gramaticales son muy parecidas a las del hebreo moderno y no tiene tantos tiempos verbales y funciona mucho más parecido a lo que nosotros conocemos como hebreo. Desde entonces hay un desarrollo, Rishonim, Aharonim, ¿sí? Todos escribieron en un hebreo
coloquial, bastante fácil de agarrar. Esa fue la base para que después se construyera el hebreo moderno, pero se pasó por todo el sedazo de toda la estructura gramatical que se entendía en los lenguajes de la época. Entonces, por ejemplo, el concepto de acusativo, dativo, genitivo, nominativo, que son cuatro formas de entender la estructura de una frase, ¿sí? No sé si lo estudiaron en el colegio, pero en castellano también se usa ese mismo tipo de análisis. Por ejemplo, le dijo, el le es un pronombre en caso acusativo que dice que se lo dijo a él. En vez de decir se lo dijo a él, le dijo. Decimos le dijo. Y el le implica que es a él, ¿correcto? Eso es un acusativo. Dativo, genitivo, son distintas formas que tienen también declinaciones de ese estilo. Sujeto, esos son análisis modernos del lenguaje. Son análisis de comienzo de 1800. Ese tipo de análisis lo tomó Eliezer Ben Yehuda y lo aplicó al hebreo. Y entonces simplificó estructuralmente el hebreo incluso de los Ahanonim, y lo convirtió y empezó a incorporar palabras que no tenían traducción todavía al hebreo. Porque, por ejemplo, la palabra ma'alit. Ma'alit es un ascensor, ¿correcto? Un ascensor no existe en el hebreo de los Ahanonim, porque no existe la figura de un ma'alit. Entonces, él, utilizando la estructura de cómo se declina el hebreo, generó la palabra ma'alit, ¿sí? Y dado eso, la difundió y la palabra pegó. La gente como que la empezó a usar porque era una buena palabra para el cuento, entonces la gente lo tomó y el ascensor, en vez de llamarse, no sé, elevatzia, o no sé qué, cómo hubiese sido, ¿sí? Se llamó ma'alit. Hay otros ejemplos. Clitá, absorción. Las grabaciones se llaman absorciones. ¿Sí? Clitot, absorciones. Entonces, porque en el fondo está en el material y se absorbe en el material el sonido, la imagen o lo que fuera que esté grabando. Ese concepto se aplicó a pesar de que la palabra no es lo mismo. ¿Okay? Esa es la forma que utilizó Ben Yehuda. Para ponerse de acuerdo, como todos los lenguajes modernos, requieren una estructura, una institución que se encarga de normar si el hebreo está correcto o no. Entonces él promovió fuertemente y logró conseguir que a la formación del movimiento sionista se montara una academia del hebreo, del que obviamente fue presidente durante el final de sus días, y después se convirtió en la Academia de Ben Yehuda, que es la que hoy norma el hebreo, que figura en las radios. Como ejemplo práctico, lo que hace esta gente en la academia es que, aparte de que inventa palabras o consensúa cómo se escriben las palabras, etc., que son conceptos bien raros porque en hebreo hay muchas formas distintas de escribir lo mismo. Por ejemplo, mashu, ¿sí? Mashu se escribe mem shin hei vav, puede ser con alef o sin alef, porque viene de ma, she, u, ¿sí? Ma, que, she, que también, lo que, algo como eso, mashu, como algo. Ese concepto se puede escribir con alef al final o sin la alef al final, y eso depende. El concepto de cómo se usan las dobles vav para vocalizar. ¿Sí? Kavaná, se escribe kaf, ¿sí? Kaf, vav, vav, nun, hei. Kavaná, ¿sí? ¿Por qué nun, vav, vav? Para poder explicar que es como una V y no como una U, porque si no sería kuná, una cosa rara. ¿Sí? Para que se pueda leer fácil sin las vocales. Entonces, todos esos cambios los inventaron Ben Yehuda, los inventó Ben Yehuda y su gente, ¿no? Para poder simplificar el cuento. Eso. Respecto a este personaje, el Hadam, ya. Vamos a ver a Herzl. Herzl es el personaje por antonomasia del sionismo y Chaim Weizmann, se llama Chaim Weizmann, sí, el primer presidente y qué sé yo, pero vamos a verlo después de Herzl, porque Herzl
es más importante en general. Cuando uno habla del sionismo, uno normalmente se refiere a lo que generó, se supone, Herzl. Ahora, Herzl, como vimos ya varias veces, esto no es el primer personaje que habló del sionismo. Tampoco fue el primero que montó el movimiento sionista, en realidad. Pero se le considera el padre del movimiento sionista porque en la práctica el movimiento sionista estaba perdido. No era nada, hasta que llegó Herzl. Es como que representa. Lo que pasa es que Herzl no solamente representa. Hubo un primer congreso sionista, que nadie sabe dónde fue. Absolutamente perdido, nadie lo pesca. Ahora, el movimiento sionista, una vez que entró Herzl rápidamente se movió de ser un cualquiera así, se conectó con el movimiento sionista y se convirtió rápidamente en el presidente, y él, con sus influencias, era un tipo, él nació en Hungría, ¿sí? Vamos a ver un poquito del primero. Él nació en Hungría, en Pest. ¿Has escuchado hablar de Budapest? Budapest es la capital de Hungría, que en realidad es Buda y Pest. Son dos partes de la ciudad. Uno está a un lado del río, el otro está al otro lado del río. La parte de Pest tenía un montón de judíos. Ahí nació él, en 1860. En el 1894, estuvo en el juicio de Dreyfus. Hasta ese momento, él egresó de leyes en la Universidad en Viena. Era un tipo que aparentemente se veía, para su época era un tipo muy atractivo, entonces le sirvió para ser muy líder. ¿Sí? Tenía pinta de Moshe Bequeiru, ¿sí? Usaba una barba grande, ¿sí? Era un tipo imponente, era alto, fornido, lindo, un tipo lindo. Entonces, en función de su fogueo cultural, su fogueo político, su cultura, porque era un tipo muy culto, y su influencia, porque tenía contactos periodísticos por todas partes de Europa, él logró rápidamente, se metió en el 94, como decíamos, vio el juicio de Dreyfus. Hasta ese momento él estaba convencido que lo que había que hacer era asimilarse. En el juicio de Dreyfus pasó una cosa muy extraña, que es que a pesar de que todo el mundo decía que nos podíamos asimilar, en la práctica, en el país donde más nos habíamos asimilado, que era Francia, en ese momento, en ese país hubo un juicio completamente antisemita, y era evidente que era antisemita, contra Dreyfus, que era un oficial del ejército francés al que lo acusaron de espionaje. En la acusación, el gobierno lo acusó, pusieron abogados, al abogado defensor nunca lo dejaron ver las pruebas porque las que lo acusaron. Hizo 3 veces el juicio. La primera vez no vio nunca las pruebas, entonces lo condenaron. El abogado defensor decía, pero no, ¿contra qué estoy peleando? Culpable. Entonces la segunda reclamó, nunca vi las pruebas, hicieron un nuevo juicio, tampoco lo dejaron ver, culpable. Tercer juicio, lo mismo, y lo mandaron, lo degradaron públicamente, y la degradación de Dreyfus, que obviamente había sido un tema antisemita, era evidente. No solamente el problema fue contra Dreyfus, sino que fue contra los judíos, porque la gente, en vez de decir este judío, ¿cómo se llama? Este Dreyfus, que era un traidor a la patria, ¿sí? Decía judío traidor. Los judíos, muerte al judío. Lo trascendente, y era un tipo completamente asimilado. No hablaba hebreo, no tenía cultura judía, no tenía nada. Aparentemente se casó con gente que no tenía ningún nexo con ser judío, excepto que era judío. Y todo el mundo sabía que era judío. Era oficial del ejército. A pesar de todo, era muerte a los judíos. Eso es lo que gritaban las masas. Pues claramente había un problema muy grande, y descubrió Herzl en ese evento, se dio cuenta que la asimilación era real, no era factible. A filo que nosotros desapareciéramos, todas nuestras diferencias las hiciésemos desaparecer, de todas maneras vamos a seguir siendo judíos. Exacto lo que dijo Pinsker 30 años antes. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, Pinsker dijo exactamente eso. Nos podemos disfrazar, ponernos máscara, andar de incógnito
sin que nadie se entere que somos judíos, y de todas maneras nos van a herir con el hecho de que somos judíos. Exactamente lo que le pasó a Dreyfus. Cuando vio eso, Herzl dijo, todo este ensayo de asimilarnos para que nos dejen vivir tranquilos no sirve. La única solución real es que tengamos un territorio para nosotros. Lo primero que intentó hacer a partir de entonces, en 1894, lo primero que intentó hacer fue generar algún movimiento para darle tierra a los judíos. Y fue a hablar en Inglaterra, y habló en Francia, y habló en un montón de lugares, con amigos y contactos de él, y le dijeron, mientras tú no seas asignado, no tengas el apoyo del pueblo judío, eres nadie. Y como nadie te va a pescar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se metió en el movimiento sionista, y para 1897, 3 años después, era el presidente del movimiento sionista, convocó al primer ¿cómo se llama? Congreso Sionista Mundial, fue electo presidente del Congreso Sionista, y como tal ahora tenía la fuerza de representar al pueblo judío. Y empezó a viajar. Estamos en 1897. Murió en 1905. En el tiempo desde que comenzó y hasta que murió, 12 años, en 12 años se agotó todo. Quemó todos los recursos de su familia, generó una familia disfuncional al punto que toda su familia se asimiló, se suicidó, su hija se convirtió en prostituta. Tenía un hijo con problemas. Todos los hijos tuvieron problemas. Uno no. Tenía una hija chica, la hija menor tenía problemas mentales. Ok. Tenía otra hija también con problemas, y el único así normal era un hijo. Que se hizo cura. No, se hizo drogadicto y se suicidó. El único nieto que tuvo se suicidó tirándose del puente de San Francisco en 1950 y tanto. Una de las hijas, no había pescado el tema de la enfermedad mental de una de las hijas. Yo sabía que era otra hija, se hizo monja y se suicidó. Y la tercera hija se hizo prostituta y se suicidó. La mujer, cuando él se murió en 1905, decidió hacerse la presidenta del movimiento sionista mundial, duró poco y se murió. No, todos se murieron, en esa familia todos se murieron. Sí, pasó pésimo, en verdad. Horrible. Pero quemó todo por el movimiento sionista. Y le dio tanto impulso al movimiento sionista que en los pocos años que estuvo en condiciones de dirigirlo, se convirtió en el movimiento más importante del pueblo a nivel mundial, adquirió poder político, visitó al sultán, visitó al emperador austrohúngaro, visitó a todos los líderes de Europa, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, en todas partes estuvo, viajaba todo el tiempo. Tuvo una vez un mapa de los viajes que hizo, ridículo, estuvo en todas partes, estuvo en Israel. Aquí en Israel se juntó con el emperador, con el Kaiser, me parece que se juntó. Hay una foto trucada al respecto, nunca le sacaron la foto es una sobreposición. ¿Sí? Sí, es falso, nunca le sacaron esa foto, pero efectivamente estuvieron los dos acá, y consiguió apoyo mundial para el movimiento sionista. Su intención, en todo caso, era que el movimiento sionista comprara territorios de Israel, generara consenso político internacional de asignarle un territorio a los judíos, para que los judíos viviéramos solos. Incluso consiguió que los rusos, los zares, eran antisemitas tremendamente, pero incluso ellos apoyaron el movimiento sionista para sacarse a los judíos de encima. O sea, hizo mucho y consiguió mucho, hasta que se murió. Al final de su vida, antes de morir, surgió la opción que le ofreció Inglaterra. Inglaterra era una potencia marítima, siempre fue una potencia marítima, era un imperio gigantesco que tenía territorios desde China, India, hasta la zona de Latinoamérica. Tenía tremenda cantidad de territorio. Dada la cantidad de territorio que tenía, dado que no tenían control, porque era parte del imperio turco-otomano, hasta ese momento, todavía. No era inglés.
Los ingleses tomaron la zona de Palestina, la zona que hoy es Israel y Jordania, la tomaron como parte del mandato en 1922. ¿Okay? El mandato para Palestina se firmó en 1922. Hasta ese momento tuvieron en 1817 o 1917 o 1918, no recuerdo bien, cayó el imperio turco otomano y se apoderaron de esta zona y por el tratado de Sykes-Picot se dividieron los territorios y en esta zona fue asignada a los ingleses. Los ingleses tenían dominio, pero solamente en 1917, al final de la Primera Guerra Mundial. Hasta ese momento, ya habían pasado 13 años de la muerte de Herzl. Herzl consiguió que los ingleses le propusieran otro lugar para instaurar un hogar nacional judío, y eso fue Uganda. Antes de que llegara la votación, se murió de un infarto. ¿Okay? Igual él quería que fuera Israel, no quería que fuera en otro lugar. Él le daba lo mismo. Él le daba lo mismo. El resto del liderazgo sionista dijo, o Israel o nada. Tiene que ser el lugar donde teníamos nosotros originalmente, porque ese es el que corresponde, porque, y esto es un tema que también es importante recordar, Herzl estaba completamente desconectado de sus raíces judías en términos de cultura. No sabía hablar hebreo, yiddish malamente, muy mal. No estudió en Heder, no estudió, era parte de una podríamos decir una iglesia judía, pero era una especie de sinagoga reformista, pero de las primeras sinagogas reformistas del mundo. Los padres estaban ya los abuelos eran religiosos ortodoxos, pero ya los padres no eran religiosos. Y él fue a esta sinagoga y su contacto con el judaísmo era prácticamente ninguno. Dado eso, a él le daba lo mismo si era Israel o era cualquier otro lugar. Todo el resto, no sé si todo, pero el 90 y mucho % del resto del mundo que montó el movimiento sionista venían de Rusia. Y en Rusia todos iban al Heder. Todos hablaban yiddish. Todos sabían mucho de qué es lo que era el judaísmo. Entonces no era tan fácil convencerlos de que fuera en Uganda o en la Patagonia, donde fuera que propusieran, porque no había ningún nexo con esa tierra. Había nexo, claro, con Eretz Israel. Entonces querían Eretz Israel. ¿Okay? Pero fue el resto del mundo, y fue de hecho una pelea en el tiempo de... Vi la votación, no vi el video, obviamente no lo vi yo, pero vi los resultados de las votaciones y qué grupos postularon ir a Uganda, qué grupos no, cómo fueron así. No fue tan jalá que el cuento, fue... Pero fue en respuesta al programa de... O sea, yo tenía entendido de que el plan de Uganda era algo para ser transitorio en relación a que estaban matando judíos, los pogroms estaban en Rusia, y una respuesta, digamos, momentánea. No necesariamente, porque primero no era momentáneo, era asignación de territorio, primero. En segundo término, pogromín venían desde 1800, desde el principio de 1800, como no hay ninguna novedad. Lo que sí pasó fue en 1891, no, 1897, un pogrom muy grande en Europa, en Rusia, que fue uno de los que gatilló todo este movimiento más fuerte. Pero no es por los pogroms en general. Ese no fue el gatillo. Bueno, los pogroms gatillaron todo el movimiento sionista. En 1905, creo, ¿no? 1905 fue otro pogrom. Bueno, depende de también quién cuenta la historia. También depende de quién cuenta la historia, pero ese no es el gatillo. No digo que fue el gatillo, pero digo que aportó, digamos, el apuro cuando se llevó... No, porque lo que quería, Inglaterra no quería dar territorio de algo que no tenía. O sea, los judíos queríamos tener Eretz Israel y no era parte del territorio inglés, y con los turcos otomanos Herzl habló y el sultán le dijo: prefiero que me saquen todos los pedazos de la carne mientras yo estoy vivo a sacar el territorio de Palestina para los judíos como fuera del imperio. Como no tuvo
No había opción de que nos dieran eso los turcos otomanos. Dado que no había habido guerra todavía, entonces no había ninguna opción de que los ingleses se hicieran de ese territorio, como para poder dárselo a los judíos. Entonces no había por dónde. Por eso fue que le ofrecieron Uganda, Tagles en ese momento. En otro momento podría ser otra historia. La última cosa cortita respecto de Herzl, que él escribió 2 textos. Alte Neue Land, ¿sí? Que es una mala escritura en Yiddish de una vieja nueva tierra, que fue una especie de visión de Herzl de cómo iba a terminar el cuento de Eretz Israel, y dijo que en 50 años, eso es una cita de él, ¿no? Que en el fondo él como veía que iba a funcionar. Barcos en el Kineret y barcos en el Yamamelach, y que iba a haber toda clase de Yishuvim en todas partes de Israel, y que los judíos van a estar viviendo acá. Y aparentemente, yo no lo he leído, pero dicen que es bastante similar a lo que hoy existe, ¿no? Muy, muy interesante. Nebuá. Tanto como Nebuá. Eso es una cosa. La otra es que de Judenstadt también escribió, que fue también una especie de texto panfletario, digamos, que movía el movimiento sionista. Él mismo previó que en 50 años, a partir del primer congreso sionista, iba a haber un Estado. Y efectivamente eso fue en 1897, y 50 años después fue en 1947, que fue la partición del Estado. Se equivocó con un poquitito. ¿Cuál es su típica frase? Si lo queréis, no será una leyenda. Una cosa así. Nua. Todo. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Eso. Pensé que vi hace poco al... Mahon Ora, tu casa en Israel.